destinado para que nosotros ocupemos un lugar en el universo, cumplamos una misión determinada. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener. Hemos nacido para cumplir una misión. Y esa misión puede ser, en el caso sacerdote, religioso, pero ustedes, los que están casados, una misión concreta, cada uno de ustedes. Porque la vocación es algo personal. Es decir, es a fulano de tal y a mengano. Es decir, cada uno de nosotros tiene una función. Y esto lo marcó, lo estableció, podemos decir así, en la misma naturaleza. De hecho, que el hombre y la mujer han sido creados como seres complementarios. Es decir, que esa complementariedad nos habla de una falta de perfección a nosotros, es decir, ninguno de nosotros es perfecto, sino que necesita del otro, justamente. La complementariedad está hablando de una falta de perfección, pero también habla de la posibilidad de alcanzar si hago lo que me corresponde unido a la otra persona. Esto quiere decir así que yo por mí mismo soy un ser perfecto, pero por mi esposa, por mi esposo, puedo llegar a alcanzar la perfección verdaderamente, porque somos seres complementarios. Y de hecho, nosotros tenemos en cuenta que los dos sexos, tanto el sexo masculino como el femenino, hablan de una cierta complementariedad en todos los aspectos. Si nosotros miramos bien, por ejemplo, el hecho de la espiritualidad, somos distintos. El varón y la mujer no es del mismo modo. La mujer, por ejemplo, tiene una capacidad enorme para estar en relación incluso vocal, mental. Si nosotros podemos decir cuántas veces hemos visto a nuestra mamá o a nuestras hermanas que son piadosas, rezar 2, 3 novenas al mismo tiempo, para que el hombre se cansa totalmente de esas cosas. Somos distintos, no es que la desprecio, sino que somos distintos. Somos distintos en nuestro modo de pensar. Y por eso no saber esto es algo que es complejo para todos. Porque por ahí la mujer juzga al marido de impío. ¿Por qué? Porque no ha rezado 10 rosarios, como yo estoy comprometido a rezar en este día. Y no es así, porque tiene otro modo de rezar. Conocer eso nos sirve de mucho. También en cuanto a la psicología, ¿cierto? Uno puede decir, psicológicamente nosotros somos distintos. Tenemos distintos modos de encarar las relaciones entre nosotros, con los hijos. Nosotros somos mucho más, las mujeres son mucho más afectivas que nosotros. Nosotros podemos llegar a ser verdaderamente establecer otro tipo de relaciones con nuestros hijos. Psicológicamente somos distintos. De los caracteres sexuales primarios, nosotros somos distintos. Por ejemplo, nosotros tenemos por un lado la particularidad de tener los órganos, la mujer internos. Tenemos una disposición del cuerpo totalmente distinta, pero son complementarios, porque aún, como no lo vamos a tratar ahora, lo veremos en otra charla posterior, pero aún, por ejemplo, en el momento de la concepción del niño, cuando después de que se unen, ¿no es cierto?, los gametos, el óvulo y el espermatozoide, son parte de lo que el esposo le da a la esposa, lo que permite la anidación del hijo, es decir, entre los dos son los que establecen que haya una vida que surja y que llegue a la perfección. También en los caracteres sexuales secundarios, es decir, por ejemplo, los vellos, el hecho de la contextura ósea, el hombre con los hombros mucho más amplios que la mujer, como hecho para el trabajo, las caderas más angostas, la mujer con las caderas más anchas, porque está preparada toda ella, ¿no es cierto?, para dar vida, para parir a los hijos principalmente. En los órganos, sexuales, ya lo dijimos, en los cromosomas, en las células sexuales, en la naturaleza hormonal, en la estructura física y ósea. Todo esto somos distintos,
pero distintos, complementarios. Ni el hombre es perfecto, ni la mujer es perfecta en sí misma. O sea, somos perfectos en cuanto que si la mujer cumple las expectativas, lo que Dios ha establecido que tiene que ser una mujer, podemos decir, es una mujer perfecta. Si el hombre cumple todas las expectativas que Dios ha puesto en su propia, ¿no es cierto?, naturaleza, podemos decir, es un hombre perfecto. Pero sabemos que hay un principio de complementariedad que es indispensable. Por este motivo, cuando nosotros hablamos de la mujer, vemos justamente que su propia naturaleza y constitución física y sexual, que ella está orientada totalmente hacia el interior. Todo lo que tiene la mujer lo tiene dentro. Y esto marca también un modo de ser y una función dentro de la casa. Por eso su sexualidad lo manifiesta. Hay órganos sexuales internos, una disposición de su cuerpo para alojar la vida y orientarla al mundo. Pero también la mujer en su constitución mental, que la lleva a poder atender varias cosas al mismo tiempo. Es una capacidad que tienen las mujeres de poder atender tantas cosas al mismo tiempo. La secretaria perfecta, porque uno busca cuando necesita un secretario verdaderamente una mujer, porque tiene la capacidad de tener todo en acto, se recuerda todo, está con todas las cosas, está pensando, ¿no es cierto?, en su trabajo, en la crianza de los hijos, en qué le va a dar de comer a su esposo cuando llega, qué cosas tiene que comprar, qué cosas. Eso lo puede hacer la mujer nada más. El hombre es un ser más limitado en ese sentido, nosotros nos abocamos a una cosa, dos cosas. Si es que hay, ¿no es cierto?, un hombre que pueda atender más de dos cosas al mismo tiempo, ya es una excepción. Porque nosotros estamos hechos para una sola cosa en concreto. También, en su modo de relacionar las cosas, le permite ser un nudo de relaciones. Es decir, ella puede generar relaciones con un montón de personas y ser como el nudo donde se confluyen todas las relaciones. En una familia donde hay muchos hijos, todos los hijos se comunican fácilmente con su madre. Y a partir de su madre se comunican con su padre y con esto y con aquello y con todo lo demás. La mujer es la receptora de las noticias. Y entonces es la que de algún modo es como que va conformando el núcleo familiar. Por eso, porque también sabe las necesidades de cada uno de los hijos y sabe distribuir justamente los recursos según sus necesidades. Muchas veces yo cuento siempre la misma anécdota que siempre me intrigaba a mí. Después entendí un poco más las cosas cuando fui creciendo, pero siempre pensaba que mi mamá hacía magia con nosotros. Porque ella podía sacar, ¿no es cierto?, de un pollo 6 patas. Ustedes se imaginan que una mujer pueda sacar, sí, una mujer puede sacar de un pollo 6 patas. Se le ingenia cuando no éramos muchos hermanos, y entonces a todos nos gustaba la pata del pollo para comer, había un solo pollo, y ella quería satisfacer a todos, porque era mamá, y entonces quieren que todos estén contentos. Y entonces inventaba, ¿no es cierto?, sacaba la pata, el muslo, lo acomodaba un poco, después sacaba del ala, ¿no es cierto?, la parte más gruesa, sacaba un poco de carne de la pechuga, la metía dentro del ala, quedaba una pata enorme así, así estofada, y estábamos todos contentos, no sabíamos de dónde habían salido las 6 patas del pollo, y sin embargo, ¿quién lo puede hacer? Una mujer, la mamá, que quiere, ¿no es cierto?, que incluso mi mamá, como sabíamos, éramos 3 hermanos que comíamos muchísimo, 3 varones, 9 hermanos en total, pero 3 varones que comíamos muchísimo. Cuando había una comida muy rica y veía que alguno de nosotros podría llegar a comer un poco más, ella se indisponía del estómago, inmediatamente. Le empezaba a decir, no, es que estoy un poco descompuesta, yo no quiero, ¿querés vos mi plato? Tomá. ¿Quién puede hacer eso sino una mamá? Y por eso es que incluso el mismo término, economía, hace referencia a las leyes del hogar. Y por eso no hay mejor economista que una mujer, porque sabe distribuir las cosas a quien la necesita. La economía tiene como fin la distribución de los recursos, no la obtención de recursos,
sino la distribución correcta. Y ella sabe que este necesita una media de lana porque se le enfrían los pies, y este una media de algodón porque transpira los pies. Bueno, toda la mujer está conformada hacia adentro, a conformar el núcleo familiar. Por eso también tiene una memoria afectiva, como para no olvidar nada ni a nadie. ¿Quién se puede acordar de los cumpleaños de todos? Yo tengo contratada a mi hermana menor que me llama un día antes: acordate que mañana es el cumpleaños de tu hermana tal, acordate de que es el cumpleaños de la tía, acordate, porque yo apenas me acuerdo de mi cumpleaños. Lógicamente la mujer es así, está hecha para la interioridad. Y si la mujer falta del hogar, porque tenga que trabajar o lo que fuere, las cosas empiezan a fallar. Ese es el tema. Porque una mucama, ni siquiera la propia abuela puede hacer lo que hace una mamá con sus hijos. Y esto es importante, nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Por algo Dios la hizo así. ¿Y qué es lo que ha hecho el demonio? Ha querido convencer, como Dios quiere, el demonio odia a Dios, pero como no lo puede atacar directamente a Dios, lo que procura justamente es intentar atacarlo indirectamente para que los hombres no reciban las gracias que Él quiere darle. Lo que ha convencido a los hombres es a sacar a la madre del hogar. Y la mujer hoy día piensa que se tiene que realizar en el ejercicio de una profesión, cuando en realidad la realización de la mujer está en constituir la familia, el núcleo familiar. El varón, su sexualidad muestra que la constitución física lo empuja hacia la exterioridad. El hombre es un ser que está para las cosas exteriores. Los órganos sexuales eternos, las caderas angostas, los hombros anchos para el trabajo y la defensa, dispuesto para la construcción del hogar, en todas las cosas exteriores al hogar. Es el hombre el que tiene que procurar principalmente el pan del hogar. Y una de las cosas más terribles que se ha convencido de algún modo, y también con leyes que son inicuas. Uno dice, bueno, son leyes, no son leyes injustas. No, muchas de esas son sumamente injustas, inicuas, cuando el padre de familia no puede sostener con su propio salario a su familia. Esas son leyes inicuas. ¿Por qué motivo? Porque obligan a la mujer a tener que colaborar y muchas veces dejar a los hijos en manos de otros. Por ejemplo, nosotros estamos empezando con una escuela ya en nuestro seminario, y hay 2 o 3 mamás que piden que aumentemos las horas de clases, que en vez de tener 5 horas de clase como nosotros tenemos, o sea, 5 horas de reloj, ¿no es cierto?, donde damos todas las clases, que aumentemos a 7. ¿Y por qué motivo? Porque entonces coincide con el tiempo de trabajo de ellas. Entonces están dejando a sus niños, ¿dónde? En manos de otro, en manos del Estado, en manos de desconocidos. Y esto es algo realmente importante, uno lo tiene que considerar en el momento de constituir el hogar. Está dispuesto para la construcción del hogar. El hombre, por el modo de pensar, más abstracto que la mujer, para concebir planes y organizar la sociedad. Por eso él puede dirigir, ser más objetivo en sus pensamientos. El hombre está para el gobierno, está hecho para el gobierno. Y esto es algo sumamente importante, porque hay todo un descrédito respecto al hombre, al varón, acusando, por ejemplo, a esta sociedad de patriarcal, machista. Se habla incluso de femicidio, o sea, como que se cuenta los asesinatos a la mujer, es decir, por odio a la mujer, y tantas otras cosas más que se están de algún modo planteando en este tiempo para desacreditar al varón, para impedirle al varón el gobierno de su hogar. Porque claro, cuando no hay gobierno, lo que entra es la desintegración.
Eso está totalmente comprobado. O sea, es preferible tener un mal gobierno que no tener gobierno. Es preferible tener, ¿no es cierto?, un padre que cometa muchos errores, pero que dé normas para la casa. Por supuesto, eso tiene que ser junto con la mujer, por el principio de complementariedad, a que no falte el padre. Cuando faltan los padres, las consecuencias son terribles, como vamos a ir viendo más adelante. Por eso es que hay algunos roles que se desprenden de esta naturaleza. La mujer es la encargada de la interioridad de la familia, es la de ponerle el espíritu a la familia, es la que organiza las fiestas, es la que organiza los velorios cuando hay que llorar, cuando hay que reír lo organiza la mujer, cuando hay que llorar lo organiza la mujer, cuando hay que emocionarse lo organiza la mujer, porque es ella la que va construyendo todo ese tipo de cosas. Y de hecho, nosotros podemos tener lo que hemos tenido la gracia de tener la experiencia de tener papá y mamá presentes en el hogar, sin lugar a dudas que uno ama a los dos, respeta más al padre, respeta en cuanto que lo tiene un poquito más alejadito al padre, pero ama entrañablemente a la madre. Yo he trabajado muchos años en hogares de personas discapacitadas y de ancianos abandonados, y siempre me impresionaba cuando llegaba el Día de la Madre, por ejemplo, ver a los ancianos 60, 70 años llorando por su mamá. Y no tanto así por su papá. Es que es ella la que se lleva todos los laureles, en definitiva. ¿No? Siempre que recuerdo, por ejemplo, a mi mamá, siempre me acuerdo de los momentos de tristeza y cómo me consolaba mi mamá. No me acuerdo eso de mi papá, y mi papá estaba presente siempre. Es importante entonces que la mujer cumpla con este papel de generar ese aspecto afectivo del hogar, es la que construye lo afectivo del hogar, es la que enseña a los hijos verdaderamente que son amados. Cuando tu mamá te abraza, es algo impresionante la tranquilidad que tiene el niño. Se siente amado, porque no basta el amar, sino que es necesario sentirse amado para poder amar después. Y entonces, cuando uno se siente amado, se siente seguro. No hay tantos conflictos. ¿Por qué aumentan las enfermedades en este tiempo? Porque la mamá justamente está ausente en el hogar. Entonces nosotros no nos tenemos que asustar de que haya un incremento de enfermedades, ¿no es cierto?, como neurosis en nuestra sociedad. La hiperactividad de los niños, que es algo espantoso como está creciendo. La falta de presencia de la mamá, la hiperestimulación por los medios de comunicación social. Son los dos factores. Por supuesto que la autoridad la tiene el padre en unión con ella, la que genera la seguridad absoluta en los niños. Un niño amado y seguro tiene grandísimas posibilidades de triunfar en la vida. Yo he visto los niños de nuestros hogares, normales, que han crecido con todo el amor que nosotros le podíamos dar, no siempre están aptos para triunfar en la vida, porque le faltó justamente ese elemento, estar seguro de que la mamá lo amaba y que el papá lo amaba. Como tiene esa capacidad para atender muchas cosas al mismo tiempo y distribuir según las necesidades de las cosas, es la persona más apta para manejar la economía interna del hogar. El varón es el que está llamado a defender el hogar y construirlo institucionalmente. Es a quien le toca construir el orden en el hogar mediante su gobierno. Si el padre no gobierna, entra la desorientación en la familia. Eso es así, tal cual. No le corresponde a la madre mandar. Por supuesto, si no está el padre, tiene que mandar la madre, pero es que la madre tiene que darle el lugar al papá para que mande. De ese modo, los chicos se orientan y se crecen seguros y con grandes posibilidades a triunfar. En consonancia con la mujer,
debe dar la seguridad, el varón, ¿no es cierto?, debe dar la seguridad a sus hijos. Un amor firme y generoso podrá brindar a los hijos la posibilidad de triunfar. El amor que brinde a sus hijas les enseñará lo que es el amor casto y respetuoso, para que la llevará a valorarse y no generar relaciones como mendiga de afectos, tan común hoy día. ¿Cuántas chicas se entregan sexualmente a cualquiera, a su enamorado? Es como una obligación, tienen un enamorado de entregarse porque son carentes de afecto, porque no han tenido un papá que le han enseñado un amor casto, respetuoso, que la lleve a ella a darse cuenta que se tiene que respetar y tiene que hacerse respetar. Eso es algo importantísimo. Es el papá, muchas veces yo le he tenido que aconsejar a hijos espirituales míos, es el papá el que tiene que ir a elegir la ropa de la hija cuando va a comprarse. Es él el que le tiene que dar la aprobación y ella se siente feliz cuando el papá le aprueba, estás así, estás muy linda. ¿Cuántas chiquitas a mí me ha pasado así en familias que he tenido que aconsejar, de decirle, por ejemplo, al papá, ¿por qué no la llevas a comer a ella sola? Y decirle que es hermosa y que vos la querés, para que ella entre en confianza. Es importantísimo que la niña, ¿no es cierto?, conozca del papá ese amor casto, es un hombre, mi papá me respetaba. Y eso que ella lo exija a los demás. El amor casto a su mujer enseñará a los varones a ser respetuosos con las mujeres. Si el papá es respetuoso con su esposa, los hijos aprenderán a ser respetuosos con sus esposas. Y esto es sumamente importante también. Segundo, los roles que surgen de la institución y el lugar que ocupa en la sociedad. La familia ocupa un lugar de privilegio en la sociedad humana, tanto civil como religiosa. Ambos padres deben cumplir el rol que brinda los hombres de brindar los hombres necesarios a las dos instituciones. A la patria, los héroes que necesita para crecer. A la iglesia, los santos que necesita, las vocaciones que orienten su actividad. Es decir, son los padres los encargados. Nosotros tenemos que entender esto. Dios nos ha dado la capacidad de ser padres para que nosotros engendremos hijos que sean útiles a la patria y útiles a la iglesia. No es para cualquier cosa. Entonces tenemos que hablarle de esas cosas. Tenemos que enseñarles las virtudes sociales a nuestros hijos. Si los papás le enseñan las virtudes sociales a sus hijos, habrá políticos honestos y habrá santos. Los padres no pueden renunciar a su misión de educar a los hijos, y esto es para el bien de la patria y de la iglesia. Además deben ser el control de la educación que el Estado brinda a los ciudadanos, para lo cual deben ejercer el control, la crítica y la propuesta de los elementos utilizados para la educación formal de sus hijos. No hay que confiarle al Estado la educación de los hijos porque es un derecho, es una obligación de un derecho natural que tienen los padres de educar a los hijos. Es un derecho, es decir, que ellos lo pueden ejercer, y es una obligación en cuanto que no pueden dejarla en manos de otros, salvo que estén seguros, que estén controlando las cosas que ven. Porque de ahí brotarán los buenos ciudadanos y los santos que necesita la iglesia. Por eso es que hay que elegir el colegio. Un papá que no se preocupa tanto por la elección del colegio, realmente no está cumpliendo con sus roles. Y no se asuste después de las consecuencias que se siguen de eso. Porque a veces uno confía, me ha pasado acá escuchar a algunos decir, no, pero la maestra que tiene es una católica practicante. Sí, pero la institución o el ambiente no afecta a los chicos.
No es únicamente la maestra, sino que los padres tienen que estar atentos a ese tipo de cosas. Tienen que controlar perfectamente bien las cosas. Uno tiene que buscar el espíritu en la institución. Es más que nada el espíritu de la institución lo que educa al niño. Tercero, los roles que surgen a partir de la enseñanza de Cristo y de su Iglesia. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Vamos a ir leyendo algunos pasajes así muy breves. Ustedes los pueden ir leyendo allí, como para tener o sacar luz a fin de poder encontrar cuáles son los roles que nosotros debemos cumplir. En el libro del Génesis, fíjense, en la misma creación del hombre, cuando Dios crea al hombre le da un mandato. ¿Qué mandato le da? Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Es un imperativo, ese verbo está en imperativo. Es una obligación que Dios le pone al hombre, que sean fecundos, que llenen la tierra. Hay una gran complicación hoy día para entender este pasaje, ¿no? O para aceptarlo en lo más profundo del corazón. En el Salmo 127 dice así: la herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Fíjense qué hermoso esta expresión. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. La aljaba es ese receptáculo donde se ponen las flechas. Es decir, ojalá los hombres llenaran su aljaba con hijos. Eso es lo que está queriendo decir. Y en el Salmo 129, dichoso el que tema al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda. Si tener una mujer fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. No sé si conocen cómo es el árbol del olivo, pero el árbol del olivo crece, ¿no es cierto? Así, es una planta bellísima en ese sentido, pero siempre crecen renuevos desde abajo y se llenan de renuevos desde abajo. Entonces dice, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, tener una mesa llena de hijos en la casa. Esa es la bendición del Señor. Entonces nosotros encontramos por un lado el mandato del Señor y por el otro lado también estamos encontrando, ¿qué cosa? Que el Señor nos está indicando cómo bendice a los hombres o cuál es la bendición de los hombres. Por eso, consecuencia de los textos sagrados, es necesario que los esposos reconozcan que tienen el rol de proveer hijos para la patria y la iglesia. Proveer hijos. Si Dios me ha dado el don de la paternidad, de la maternidad, no puedo yo establecer, ¿no es cierto?, que decir, bueno, con 2 es suficiente, 1 es suficiente. ¿Quién soy yo para marcarle un límite a la patria y a la iglesia? O desobedecer el mandato del Señor que dice, sed fecundos. Esto es algo importante, nosotros tenemos que considerarlo. Hay matrimonios que a veces no pueden tener hijos porque la naturaleza, porque Dios no se los concede. Pero eso es otro tema. Igual no están exentos de ser padres espirituales de aquellos niños que no tienen padres presentes. En la carta de San Pablo a los Gálatas dice así: cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío ni griego, esclavo o libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuál es la consecuencia? Que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, aunque variedad de funciones. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a decir inmediatamente. El hombre y la mujer son uno en Cristo. Ya no hay varón y mujer, dice. Son unos en Cristo. Importantísima esta sentencia del apóstol San Pablo para ver la dignidad. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre el hombre y la mujer? Es solo por razón de la complementariedad.
porque a unos le toca cumplir un rol y a otros le toca cumplir otro rol. El apóstol San Pedro, en su primera carta, plantea también el tema de las mujeres, cuál debe ser la actitud de las mujeres. Entonces así decimos: igualmente las mujeres estén a disposición de sus propios maridos, de modo que si hay alguno que son reacio a la palabra, se convenzan por la conducta de las mujeres y sin necesidad de palabras, asombrados, fijándose en vuestra conducta intachable y respetuosa. Es decir, cuántas veces la mujer con el silencio convierta al marido, que muchas veces es más reacio a la fe. Simplemente por ser honesta. Que vuestro adorno no sea lo exterior, los peinados complicados, las joyas de oro, ni los vestidos lujosos, sino la profunda humanidad del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu apacible y sereno. Eso sí que es valioso ante Dios. Pues así se adornaban también antaño las santas mujeres que tenían puesta su esperanza en Dios, con actitud de disponibilidad para sus propios maridos. Por ejemplo, Sara, que obedeció a Abraham llamándolo Señor. Vosotras os asemejáis a ella cuando hacéis el bien, pero sin temor alguno. Es decir, que la mujer justamente debe, de algún modo, como lo vamos a ver ahora en San Pablo más claramente, someterse al hombre, pero por una cuestión religiosa, como ya lo vamos a ver. Por eso dice: así se adornaban antaño las santas mujeres que tenían puesta su esperanza en Dios. Pero también le habla a los maridos. Y entonces le dice: igualmente los maridos, en la convivencia con la mujer, sabiendo que es más delicada, demuestren estima hacia ella, como coherederas que son también a la gracia, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Si los hombres quieren ser escuchados por Dios, eso es lo que está diciendo, traten bien a sus esposas. Fíjense, porque a veces uno se encuentra con algunos varones que quieren ser buenos religiosos y dicen: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Cómo tratás a tu esposa? En Efesios es un texto bellísimo, muy conocido, sobre la relación que tiene que haber en la familia. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus esposos, a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola en el baño del agua y de la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este el gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia en una palabra: que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Es un texto muy bello, con muchas enseñanzas. ¿Cuáles son las consecuencias de este texto? En primer lugar, que el respeto debe ser mutuo, con diversas funciones. Tanto San Pedro como San Pablo dicen claramente que se tienen que respetar, los dos. Pero la mujer debe someterse al marido. Someterse no quiere decir ser sometida, sino que es una actitud religiosa de la mujer y por tanto debe ser voluntaria.
Es decir, la mujer, al reconocer el plan de Dios, que le dio a su esposo ciertas condiciones para el gobierno, tiene que someterse voluntariamente a él. Esto no permite al esposo de someter a su esposa, sino que es una actitud religiosa, la mujer de ver justamente en el esposo a Dios, porque ve ese plan concreto. Y esto es muy importante de entenderlo, no hay que desfigurarlo para nada, porque muchas veces dicen, claro, entonces somos nosotros las sirvientas de nuestro esposo. No está planteando ese tema San Pablo. Porque de hecho, en los versículos que siguen, ustedes si se ponen a analizarlo bien, el que lleva la carga más pesada, ¿quién es? El esposo. Porque San Pablo está comparando al esposo ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Y quién llevó la carga más pesada para la redención de todos los hombres? Jesucristo. Porque Él tuvo que entregar la vida por todos nosotros. Entonces hay que prestarle mucha atención a este pasaje, porque la enseñanza es bien clara. El marido lleva la parte más pesada, amar hasta la muerte a su mujer, estar dispuesto a dar su sangre por ella, como Cristo, para purificarla. Purificarla significa santificarla. Es decir, no la puede llevar el esposo a cometer pecado a la esposa, sino que el esposo tendría que preferir morir antes que hacerla pecar a la esposa, porque él está para santificar a la esposa. ¿Se entiende? Si es imagen de Jesucristo, es algo bien claro la obligación que tiene el esposo en este caso, de santificarla. Dice, la bañó con su sangre para presentársela así como santa e inmaculada. ¿Qué hace el esposo para que su esposa sea santa? Es la pregunta que uno tendría que hacer, ¿no? Los esposos que están acá, ¿qué hacen ustedes para que su esposa sea santa? Para que sea santa verdaderamente uno tiene que estar dispuesto a rezar por ella, a hacer sacrificio por ella, pero tampoco a ponerla en ocasión de pecado. O sea, no irritarla, no hacerla enojar inútilmente, no entristecerla, ¿no? No entristecerla, es decir, no hacerle la vida pesada. El esposo tiene que ser justamente sumamente delicado con su esposa para hacerle un poco más fácil las cosas en la crianza de los hijos, estar dispuesto, ¿no es cierto?, a llevar la carga. Cuando uno ve a su esposa cansada por el trabajo, estar dispuesto a reemplazarla, a poner el hombro, ¿no es cierto?, siempre, como Jesucristo que hizo con nosotros. Por eso es que muchas veces algunos entienden mal este pasaje, diciendo, no, tiene privilegios el esposo. No, todo cargo es una carga. Todo cargo es una carga. Aquel que se decide a ayudar o a dirigir a sus hermanos tiene que estar dispuesto a sacrificarse. Por otro lado, dice así, este gran misterio, dice San Pablo, del matrimonio, lo atribuye a la relación de Cristo con su iglesia. Por eso los esposos tienen un papel o rol de hacer manifiesto el amor que Cristo tiene a su iglesia, como ya lo vamos a ver después en su función profética. Es decir, que los hombres del mundo, los ateos, por decir así, ¿cómo tienen que aprender a reconocer a Dios? Aprendiendo, justamente, aprenden viendo en unos esposos cristianos, tal como se tratan los esposos, es como Cristo trata a la iglesia se somete a Cristo. Por eso San Pedro decía, las mujeres sean sumisas a sus esposos, para que estos esposos, si no son creyentes, se conviertan en ver la virtud de su esposa. ¿Se entiende? Es muy fuerte esos textos. Tienen muchísima enseñanza, porque si los hombres no saben cuál es
la relación de Dios con todos los hombres es porque los esposos no muestran en la relación que tienen entre ellos a los hombres, no son testigos del amor que Cristo tiene a la iglesia. Dentro de este punto, lo que enseña la Sagrada Escritura, habíamos dicho, y lo que enseña la Iglesia también tiene sus propias enseñanzas. Así, por ejemplo, enseña el bautismo que nos hace partícipe de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Por lo tanto, de los roles que se desprenden de esto, nosotros debemos santificar el mundo como sacerdotes. Ustedes, concretamente, son sacerdotes por el bautismo, sacerdocio común de fieles, pero le toca una función específica de santificar el mundo, es decir, de ordenar las cosas para que todas las cosas glorifiquen a Dios. Debemos anunciar al mundo la vida cristiana, es decir, son los esposos los encargados justamente de que los hombres comprendan en qué consiste la vida cristiana por el modo de vivir de ellos. Eso es lo importante. Ayer me fueron a visitar unos esposos que siempre colaboran con el hogar y con el seminario, llevando frutas, así, todas las semanas llevan cajones de frutas que cosechan ellos mismos. Y entonces me comentaban, yo recién lo conocía personalmente, me decían, no, nosotros nos hemos convertido hace poco, dice, hace poco hemos conocido verdaderamente al Señor. Y entonces ahora pertenecemos a una comunidad religiosa, queremos ayudar con todas las cosas. Habían tenido una idea que me sorprendió, pero siempre para bien, así que hermosísima. Dice, nosotros teníamos un festejo, entonces tenemos la chacra, compramos un lechoncito para criarlo y después para festejar. Y dijimos, bueno, ya que compramos uno, tenemos que comprar dos, uno para los chicos y los seminaristas. Entonces habían criado los dos, mataron los dos, nos llevaron uno a nosotros. Y decir, bueno, ¿y por qué motivo? Porque nosotros hemos encontrado a Dios y entonces tenemos que comunicar las cosas que tenemos. Comunicamos los bienes, comunicamos también las palabras. Hay movimientos eclesiales, por ejemplo, que invitan a los esposos y a la familia entera, con un montón de hijos, a ir de misioneros a otros países. Ahora nosotros recibimos un chico en el colegio, son 11 hermanos, una familia colombiana, de un movimiento eclesial misionero. Están acá porque vinieron como misioneros. Y así como ellos, tantos otros que han sido enviados a países donde no hay matrimonios católicos. ¿Para qué? Para que muestren lo que es el cristianismo. Entonces ellos en el modo de vivir van justamente convenciendo a los demás de qué cosa es el catolicismo, porque tienen que cumplir esa función profética por todos lados. También como reyes tenemos que ordenar el mundo para que reine Jesucristo en él, es decir, ordenar las cosas civiles, que las instituciones respondan a Jesucristo, más aún en una patria como esta, como el Perú, que nació bajo la sombra de la cruz y bajo el manto de la Virgen. O sea, es algo aberrante, es decir, se escapa de la naturaleza cuando nosotros vemos que hay leyes inicuas que atentan contra los hombres en un país como este. La familia como iglesia, también la iglesia nos enseña que la familia es una iglesia doméstica y hombre y mujer son sacerdotes, pero al ser el hombre cabeza de la familia es el sacerdote principal. Por eso al hombre le toca santificar a su mujer y a sus hijos. Es el hombre que se tiene que encargar de eso. Muchas veces nosotros decimos, ¿cuántas veces he escuchado yo cuando hablo con algún hombre así, usted va a misa? No, mi mujer va a misa por mí. No, es que vos tenés que llevar a tu mujer y a tus hijos a misa. Porque es al hombre que le toca. Al hombre le toca las cosas principales. Él representa a Cristo.
Por eso es el primer director espiritual de su familia. Y de hecho el varón recibe gracias especiales cuando reza y cuando enseña. Los niños, cuando son enseñados por el papá en el catecismo, esa enseñanza no se la olvidan nunca más. Nunca más. Una vez leía yo un reportaje que le habían hecho a un sacerdote de 75 años de edad y le decían: ¿cuándo descubrió usted su vocación, padre? Y él decía: cuando yo era muy chiquito, tenía 5 años. ¿Y cómo la descubrió? Y fue sencillo, dice, porque para mí mi papá era lo máximo. No podía haber algo más grande que mi papá. Y yo veía todos los días a mi papá arrodillarse para rezar. Entonces comprendí que había alguien más grande que mi papá. Y yo quise servir a ese a quien mi papá tanto amaba. Es impresionante eso, ¿no? Pero es algo sumamente real. Cuando el hombre, ¿no es cierto?, el hombre muestra su grandeza, dice así un dicho, el hombre muestra su grandeza cuando está arrodillado rezando. Porque se muestra inteligente, porque se muestra agradecido, porque se muestra justamente deudor de Dios. Y eso, cuando lo ven los hijos, no es que no genera mella, todo lo contrario, marca a los hijos. El padre de familia, cuando bendice a sus hijos antes de dormir, o cuando les cuenta, ¿no es cierto?, algo, alguna historia sagrada antes de dormir, esos niños crecen, ¿no es cierto?, en una seguridad total, porque es el padre el que es el encargado, de algún modo, de representar a Dios y de enseñarle a los hijos a amar a Dios. Hoy día, muchos papás católicos tienen el gran problema que cuando sus hijos entran, hacen tanto esfuerzo de ustedes para que sus hijos entren a la universidad, y muchas veces en la universidad se los vuelven ateos. ¿No? ¿Es así o no? ¿Cuántos padres católicos se quejan y lloran porque sus hijos se han vuelto ateos? Y todo lo han orientado para que entren a la universidad. Han tenido un hijo para darle a ese hijo el estudio. O sea, han sido mezquinos con traer más hijos para intentar darle todo a este que tienen, y después la universidad se los vuelve ateo. Y en gran parte todo eso es porque los papás no han cumplido suficientemente su rol de sacerdote principal, de santificar a sus hijos. Por eso un padre de familia que reza junto con toda su familia verdaderamente atrae todas las gracias de Dios, todas las gracias de Dios. Una vez un padre de familia le dijo a don Orione, decía: a ustedes les resulta fácil porque son curas y Dios los provee de todo. Y don Orione, un gran santo, ¿no es cierto?, de la caridad, un gran devoto de la divina providencia, se enojó porque era hombre, lógicamente se enojó cuando le dijo así, y entonces le dice: si Dios no le escucha a usted, que es padre de familia, es porque usted no reza. Dios tiene la obligación de escucharlo a usted. Conmigo lo hace por caridad, porque yo me metí en esta tarea, porque sí nomás, pero usted, al ser padre de familia, le puede reclamar a Dios las gracias que necesita para su familia. Y si no se las concede, es porque no se las pide. La fuerza de la oración de un papá. Entonces eso es importante, porque uno tiene que ir comprendiendo bien qué es lo que tiene que hacer. Por último, simplemente algunas conclusiones. Hombre y mujer tienen la misma dignidad, aunque con distintas funciones, en razón de la naturaleza, y esta elevada por la gracia. Tenemos que entenderlo así. Somos iguales, pero hay uno que tiene una función concreta, que es la de gobierno, y que hay que rescatarla, y la mujer libremente tiene que favorecer eso, someterse a eso, para cumplir el plan de Dios.
Cuando forman una familia están constituyendo una sociedad de amor indispensable para la patria y la Iglesia, es decir, que no es algo cerrado sobre sí mismo. Es que la patria necesita de que ustedes aporten buenos patriotas, héroes. ¿Por qué tenemos un montón de políticos que son corruptos? Porque las familias han fallado en ese sentido. Porque si la mamá y el papá le enseñan al hijo a ser honesto, ese va a ser honesto, es así. Son los padres los que le enseñan a ser mezquinos, por ejemplo, con pocos hijos. Son los padres los que le enseñan a estar pendientes de sí mismo cuando lo sobreprotegen. Y entonces ellos se creen como que son los únicos en el mundo. Son los padres los que van generando esas ideas en los hijos. Los padres tienen que someterlos a pruebas también a los hijos. A veces dejarlos, ¿no es cierto?, con dificultades para que aprendan a ser hombres verdaderamente. Es el papá el que tiene que tomar las riendas en ese sentido, de no hacerles fácil las cosas a los hijos. Creo que la otra vez contaba en una de las charlas una experiencia. Yo era párroco en Argentina y entonces en un momento estaba celebrando la misa a otro de los sacerdotes, yo estaba confesando afuera y salió un chiquito que recién estaba aprendiendo a caminar, ¿no es cierto? Entonces estaba con todas las dificultades y salió con el papá. Y el papá, escuchando la misa, porque tenía unos parlantes afuera y todo, lo dejó así caminar y entonces le ponía acá y el chiquito tenía que venir caminando y uno veía que iba generando un poquito más de estabilidad. Cuando el papá lo vio un poco más estable, lo empujó un poquito así de costado para desestabilizarlo un poco. Entonces se desestabilizó un poco y ahí agarró enseguida confianza y siguió caminando. Y se lo hizo una y otra vez. Y a mí me pareció genial, buenísima la experiencia, porque es el papá el que tiene que ponerles prueba a los hijos, para que los hijos se hagan fuertes. ¿Se entiende? Porque eso es lo que necesita la patria y eso es lo que necesita la Iglesia. Eso es lo que necesita la Iglesia. Que el papá lo haga fuerte, no debilucho, antojadizo, engreído totalmente, candidato al fracaso, o si no, a aprovecharse de los más débiles. No, que sea un hombre de bien. Por eso es que la familia tiene un papel privilegiado en ese sentido, tanto para la patria como para la Iglesia. Del cumplimiento del rol de cada uno dependerá la felicidad propia en cuanto a esposos, la felicidad de sus hijos, como así también de la patria y de la Iglesia, ya que estas dos últimas instituciones dependen de la generosidad de los padres de familia. Si los padres cumplen bien su rol, yo les puedo asegurar de que van a ser felices ustedes, sus hijos van a ser felices, y la patria y la Iglesia se va a dar por satisfecho de que le han brindado héroes y santos. Bueno, espero que les haya servido. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, parece que no. Sí, Diego. Más que pregunta, de repente, si pudiera, no sé, ayudarnos un poco. A ver ahí con el micrófono para... A ver, lo que una pregunta es, de repente si pudiera reforzar en el tema de cómo nosotros lo entendemos, porque a veces hay un inconveniente con el tema de los roles del padre, de la madre, que malinterpretan las palabras. Por ejemplo, la carta de los Efesios es que someterse, que no se suelta al varón. O sea, creo que en el entorno se ha
que comparan una familia que parte el papá o la mamá con una familia realmente constituida que cumple con lo que debería de ser. Siempre le comparan eso con algo peor. No sé, el sentido de hablar de repente realmente, ¿no? El asumir que, por ejemplo, si falta un padre o falta una madre en la familia, realmente la familia puede salir adelante, ciertamente, pero no es como si los dos estuvieran presentes, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado a mirar las cosas, no sé cómo llamarlo, hemos naturalizado situaciones que no son naturales o que no son... entonces, es como que ya se hace algo malo, entonces ya nos queremos a lo bueno, sino en lo malo, pero de lo malo si no acostumbrándonos a no quieren decir las palabras como son realmente, las cosas verdaderamente como se deben de decir. De repente ahí, no sé si usted tiene algún consejo o algo, cómo nos podríamos ayudar también, ¿no? Porque a veces nosotros no somos capaces de hablar también con los propios amigos, con la propia familia, ¿no? Cuando hay este tipo de incongruencias, a veces uno como familia simplemente se queda callado y cada uno con su idea también. Bueno, lo primero que se me ocurre es esto, que es lo que planteaba el Papa Benedicto en más de una oportunidad, no únicamente él, pero sí él lo marcó mucho más claramente, que estamos en la dictadura del relativismo. Entonces nosotros tenemos que aceptar todas las cosas como que son relativas, que somos nosotros los constructores de la verdad, somos nosotros los que establecemos las cosas, cuando en realidad no son así, ¿no es cierto? Es una actitud también de gran orgullo del hombre, el querer ser como el autor de todas las cosas cuando no lo es. Y esto viene desde el pecado original. El pecado original consiste justamente en eso, ¿no? Cuando la serpiente se le aparece a Eva, empieza con una mentira. Es toda una psicología así de la tentación, que está estudiada muchas veces por teólogos, incluso por los mismos santos padres. La serpiente empieza un diálogo con Eva, y Eva se presta al diálogo, cuando tendría que haberlo ignorado. La serpiente empieza el diálogo con una mentira, y Eva, con buena voluntad, intenta corregir las cosas, pero como empezó el diálogo con la serpiente, empieza todo, ¿no es cierto?, el conflicto en Eva, que después la lleva al pecado. Entonces la serpiente empieza así que Dios les prohibió de comer de todos los árboles del jardín. Y entonces Eva empieza el diálogo diciéndole, no, Dios nos prohibió comer del árbol, de tal árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque nos dijo que el día que comiéramos de él, moriremos. Empezó a dialogar. La serpiente contraataca, metiendo la duda, ¿no es cierto? Y entonces genera la duda respecto a Dios. Entonces dice, no es verdad, no moriréis. El día que comáis de ellos seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Conocedor, en el lenguaje bíblico, quiere decir poseedor, aquel que puede establecer. Puede establecer qué cosas son las que están buenas, bien, y cuáles son las que están mal. Y entonces Eva, allí ya totalmente tentada, vio que el fruto, ¿no es cierto?, era apetitoso, que servía para el conocimiento, y entonces comió y le dio a su marido. Bueno, eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros dialogamos muchas veces con cosas que no tendríamos que dialogar los cristianos. Y tenemos miedo de no dialogar porque nos pasa como les pasa a los adolescentes. Tenemos adolescentes que son muy jóvenes y que son muy buenos, y que por miedo a quedarse solos, sin amigos, acceden a cosas que no accederían si es que tuvieran bien la compañía de sus padres y la seguridad de sus padres. Entonces, por ejemplo, un adolescente no puede desprenderse de su celular porque corta la relación con todas sus amistades y se queda solo, ¿no? Y eso mismo está pasando con muchas personas. Entonces uno, para no quedarse solo, es como que empieza a aceptar cosas nuevas que en definitiva van destruyendo la institución familiar y nos va destruyendo a cada uno de nosotros.
Esos paradigmas están suscitados sin lugar a dudas por el demonio. ¿Por qué motivo? Porque, como decíamos, el demonio odia totalmente a Dios, pero no lo puede atacar a Dios, porque él es nada al lado de Dios. Entonces lo ataca indirectamente, ataca su obra, y entonces suscita cosas, ideas, paradigmas que intentan de algún modo disminuir la dignidad de las cosas que Dios ha creado. Pongo un ejemplo porque me parece a mí que es más palmario, más claro, más evidente, que es el hecho, ¿no es cierto?, de lo que hace muchas veces con la Sagrada Eucaristía. Hay un beato, el beato Clemente Marchisio, un italiano, que escribió un pequeño folletito que se llama así, Los ataques del demonio satánicos contra la Eucaristía. Entonces, el demonio odia a Dios, pero no puede hacerle nada a Dios, entonces intenta atacarlo indirectamente. Y él sabe perfectamente que Dios se hace presente en el altar, en la Eucaristía, si es que se cumplen ciertos requisitos para cumplir, ¿no es cierto?, el sacramento. ¿Cuáles son los requisitos? Que el sacerdote sea sacerdote, que el hombre que está ahí sea sacerdote, ¿no es cierto?, que esté válidamente ordenado y que utilice, ¿no es cierto?, las palabras que utilizó el mismo Jesucristo y que utilice la materia que utilizó el mismo Jesucristo, es decir, que utilice pan de trigo y vino de vid, de uva, porque hay gente que hace vino de otras frutas, ¿no es cierto? Entonces, como él sabe que si el hombre es sacerdote, dice las palabras y toma las materias que están establecidas, Dios ya se presenta allí. Y él no quiere que esté Dios presente ahí. ¿Y qué es lo que puede hacer? Y puede hacer, ¿no es cierto?, muchas veces. Por ejemplo, yo había escuchado una vez al padre Abuela que contaba una anécdota de uno de los padres, del padre Castellani creo que era, que decía que cuando él iba a decir las palabras de la consagración en latín, tenía que decir corpus meu, ¿no es cierto? Entonces decía porcus, que es puerco, chancho, ¿no? O sea, que le venía esa idea. Entonces él, como sabía que el demonio lo quería confundir en ese sentido para que no consagre, tenía que prestarle suma atención y deletrear la palabra corpus, porque si él lo decía así de memoria le salía porcus, ¿se entiende? Bueno, y lo mismo pasa con el tema de que incluso congregaciones que han sido beneméritas en cuanto al servicio de la Iglesia, para hacer, las hostias más blancas, de algún modo, suscitado por el demonio, por sus medios, ¿no es cierto?, los medios que él tiene, han convencido incluso a las religiosas que hacen las hostias, que para que sean hostias más blancas, la hagan con harina de papa. Claro, si la hacen con harina de papa, no se hace presente Jesucristo ahí. Nos contaban, por ejemplo, en una diócesis en Argentina que durante años celebraron misa con vino de ciruela, porque se los regalaban y no sabían que era vino de ciruela, porque no habían hecho el estudio. O sea, no había sacrificio, ¿se entiende? Entonces a veces el demonio actúa así indirectamente. Y como el hombre y la mujer tienen un papel tan destacado en la sociedad, para la sociedad civil y la eclesial, como decíamos, y como decíamos en la charla anterior, que es el hombre, el sacerdote comunica la vida espiritual, ¿no es cierto? Y los padres comunican la vida, ¿qué? Material y espiritual, las dos cosas. O sea, los padres comunican más a los hijos que los sacerdotes en ese sentido. Entonces, como sabe esas cosas, ha generado movimientos culturales que llevan, ¿no es cierto?, a la pérdida de la dignidad de lo que es el matrimonio. Y por eso yo estoy seguro que el hecho de que la mujer tenga que salir de la casa a trabajar es una acción diabólica, porque él sabe los bienes que se pierden los hijos. Y que el padre de familia sea desacreditado como está siendo desacreditado hoy,
es una acción diabólica. Ustedes vieron que ahora están rezando el rosario los hombres, dicen así, que ahí es importante ir, porque también están pidiendo para recuperar esa imagen de hombre. Fíjense, recuperar la imagen de hombre, la imagen del hombre, el hombre, mejor dicho, es imagen de Dios, según lo que nosotros estábamos diciendo recién. Por eso es el demonio el que ataca de ese modo a las familias. Y lo otro que hace, ¿no es cierto?, es comparar, hacer leyes inicuas que comparan, por ejemplo, las uniones civiles con el matrimonio religioso. ¿No es así? Cuando en Argentina se planteó el tema, se estaba discutiendo, por ejemplo, la ley del divorcio, fue algo terrible, porque los que eran más inteligentes, las personas más inteligentes decían, de esto se siguen muchísimos males. Y entonces los argumentos que usaban incluso algunos sacerdotes estúpidos, como siempre hay, decían así, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, nosotros tendremos que aprender a vivir con el divorcio en la sociedad. Nosotros no nos divorciemos, pero padre, por favor, si se aprueba la ley del divorcio, es que va a afectar a toda la patria y a la iglesia también. Y lógicamente, porque cuando aprueban una ley así, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente, en el nivel inicial, le empiezan a enseñar de que es algo que está bien. Nosotros teníamos en Argentina, tenemos una escuela primaria con nivel inicial y recibíamos el documento del Estado, por supuesto que no lo dábamos, eso los quemábamos todos. Aprovechábamos para empezar el fuego para hacer un buen asado, así entre todos nosotros, buenos argentinos, y entonces quemábamos todo, pero pila de libros que nos daban, donde planteaban a los niños, ¿no es cierto?, de nivel inicial, de que podían tener distintos tipos de familia, con un papá y una mamá, con dos papás, con dos mamás. Y entonces, lógicamente, ya los niños va generando todo un cambio. Por eso es que es algo estúpido, discúlpenme la expresión, pero es algo real, es algo totalmente estúpido, y que cómo se ha convencido a los padres tienen que defender, tienen que ver qué es lo que le están enseñando en las escuelas, por más que se digan católicas. Porque se conforman que la maestra es buena, pero si a mí me pasó eso en el primario, ¿saben lo que me pasó una vez en el primario? Yo era director general, y entonces, discúlpenme, ya me estoy enfervorizando, pero porque tengo sangre en las venas, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Eran todos profesores católicos, evaluación del Estado, evaluación secreta, venía la caja sellada, se tenía que abrir delante de los alumnos, abrir los sobres delante de los alumnos, entregarle las pruebas a los alumnos. Ahí recién el maestro se daba cuenta de qué cosa le preguntaba el Estado, y entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo quería saber qué era lo que le iban a tomar, no pude, porque era todo el departamento era al mismo tiempo, a la misma hora, entonces no había modo de pedirle a alguno un cuaderno de otro colegio como para saber qué preguntas le iban a hacer. Y entonces confié, bueno, pero tengo profesores que son católicos. Abren las pruebas y ahí se empiezan a dar cuenta que tenían un montón de cuestiones que eran de ideología de género y cosas que eran pornográficas. Le preguntaban a los chicos de quinto grado que si ya se masturbaban o no. Y los profesores católicos, como venía del Estado, le dieron el cuaderno. Yo no se lo hubiese dado ni para que contesten nada de comunicación ni de matemática. Hubiese sacado el cuaderno y chao, lo quemábamos. Es decir, que no es la garantía. ¿Se entiende? Y todo eso para mí es una cuestión diabólica realmente. ¿Por qué motivo? Yo no es que le dé mucha entidad al demonio, pero en estas cosas sí, porque son muy graves, son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que instruirse respecto a ese tipo de cosas. Pero nosotros no vemos que haya deseo de instrucción, porque ¿cuántos matrimonios vienen acá? Y fíjense los matrimonios que hay. Incluso hay grupos de matrimonios acá. ¿Dónde está el grupo de matrimonio acá? Hay 1 o 2 representantes. No es que haya mucho interés en ese sentido.
Es un problema sumamente serio, ¿no? Después, por supuesto, que se llora. ¿Qué cosas lloran? Y lloran las consecuencias, las tristezas, los fracasos, los hijos, ¿no es cierto?, que han perdido la fe. Pero ¿y si los padres no están cumpliendo en eso? Por supuesto, está el demonio allá, pero también el demonio no nos obliga, no nos puede agarrar la mano y hacer firmar, ¿no es cierto?, un documento, somos nosotros. ¿A cuántos matrimonios han invitado? Se han invitado, ¿no es cierto?, para que se enteren un poco de las cosas. Es un problema muy serio. Ante este tipo de situaciones uno está contento porque uno puede hacer el bien, pero también es una tristeza enorme decir, bueno, todo el bien que se podría hacer y no se hace por la desidia, por el desinterés de los hombres. Están más preocupados, ¿no es cierto?, en ganar un sol que en ver. Y en ahorrar un sol para sus hijos, después para los estudios posteriores, que en intentar entender bien qué es lo que significa, cuáles son los papeles que tienen que cumplir ustedes para sus hijos, para ustedes mismos, ¿no es cierto? Cuántas cosas que hay tan bellas que Dios ha puesto en la naturaleza y la Iglesia la ha elevado a una dignidad enorme. Bueno, me voy a poner así medio... Así que les doy la bendición. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, recuerden que el mes que viene todavía tenemos curso de cultura católica. Vamos a referirnos a la familia y la vida. Es decir, el tema de que cómo la familia debe ser un núcleo de vida para todas las cosas. Muy buenas noches. Y el sábado y el domingo próximo tenemos en el seminario la jornada de jóvenes, ¿no?, para la gran vigilia de Pentecostés. Así que están todos invitados, si tienen hijos que puedan, y si no, los matrimonios que quieran ir a ayudar, también están invitados, van a hacer mucho bien cocinando para los más jovencitos. Y mostrándoles a ellos, como testigos de la fe, como profetas, cuál es el amor que tienen que tener, que hay entre Cristo y su Iglesia. Muy bien, muchas gracias.